De batería. No te preocupes, ¿cómo estás? Estamos entrando al aire en este momento, pero... y ya tuvimos en los dos, te voy a silenciar en uno. Espérame tantito. Ahí estamos. Ajá. Ay Dios, ¿por qué estoy en los dos lados? ¿Qué está pasando? La tecnología nos está jugando chueco. Déjenme apagar esto, a ver. ¿Cómo están todos? Mercurio Bienvenidos retrógrado. a Camino Ajá, Astral. justo. Exacto. ¿Cómo están? Pues bueno, hoy con un poco de problemas técnicos, pero ya estamos en vivo y a todo color. Yo como cada semana nos acompaña Farah. Oli, oli, ¿cómo están? Aquí Tlaloc hoy también se enojó y nos está echando su furia. Y además de todo, el año, a mí es mi época favorita, a mí me encanta lo que es otoño. Digo, ya sé, aún no es otoño, casi me voy, pero yo así, esta es mi época en la que me van a ver. Si de por sí siempre me ven bien hiperactiva, ahora me van a ver peor. Esa es la actitud. Y hoy está con nosotros Erika Angulo, que nos viene a hablar de registros akáshicos. Porque, híjole, bueno, ahorita les voy a contar. Pero Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, bien emocionada y un gusto regresar acá con ustedes. No, gracias a ti, la verdad es que, híjole, bueno, yo me voy a autoventanear. Yo tuve una lectura de registros akáshicos hace como 6 meses, ¿no? Más o menos. Sí. Poquito antes de irme a Japón y bueno, para mí fue toda una revelación porque salieron cosas que yo no me esperaba y aparte, bueno, pasaron todo tipo de cuestiones a base de la lectura, ¿no? Con base en la lectura. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias. Una disculpa por la tardanza, pero ya ven que la tecnología no tiene palabra de honor. Mercurio retrógrado siempre hace de las Sí, suyas. tal cual. Pero bueno, Erika, vamos a empezar. Primero cuéntanos un poco, nada más para retomar. Yo sé que es la segunda parte que hemos hablado de esto, pero para quienes no han escuchado esta cuestión, ¿qué es, perdón, qué es un registro akáshico? Vaya, mira, los registros akáshicos es donde está almacenada toda la información del alma. Puede ser de vidas pasadas, de esta vida, incluso posibles escenarios del futuro. Entonces puedes acceder a toda la información que tú quieras de personas, de objetos, incluso animales y todo. O sea, todo tiene como esta energía y este registro como tal. Ok, Sí. ok, perfecto. Ahora, todo el mundo preguntamos, porque hablas de registros akáshicos y uno se imagina así una biblioteca enorme, mística, mágica, musical. Pero realmente, ¿cómo funciona esto? Es como dicen a modo de biblioteca. Nada más fue porque, pues así como de que, sí, el universo me mandó esta USB y me la clavo ahí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como yo, te puedo decir como yo lo llevo, como yo lo he vivido en mi experiencia, digo, porque también he estado del otro lado como consultante. Esto es, muchos lo definen como una biblioteca, pero en realidad es también como conectar con tus guías y obtener estas respuestas o exponer como tus dudas o tus temas y pedir la información que tú necesites, ¿no? Y ellas te lo brindan para tu mayor bien. Incluso en algunos momentos, y creo que te lo platicaba a ti, Ricardo, no recibes la información que consultas en particular, sino que te brindan la información que tú necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, a veces sí hemos tenido lecturas en las que preguntan una cosa y salen con un tema totalmente inesperado, pero bastante útil y que se quedan como impactados por el tema de que no lo consideraban, ¿no? Pero al final del día es información para su mayor bien y es proporcionado por tus guías, tus maestros, tus guardianes, como tú los concibas, son quienes dan la información. Y aparte acabas de dar clavo algo importante que es también lo que nos pasa a los tarotistas, ¿no? De repente nos piden una lectura, padrísimo. Oye, vengo a preguntar de mi ex, ese tóxico, desgraciado, infeliz que me dejó. Y a la hora de la hora resulta que el tarot te dice, no, primero enfócate en esto, haz esto, tienes que consultar esto, cuida tu salud, ¿no? Ujú. Justo. Entonces, creo que sí es bien importante dejar en claro que muchas veces estas entidades no vienen a darte la respuesta que esperas, que a lo mejor tu respuesta, como bien dices, muy mundana, es el exnovio, la exnovia, el trabajo, pero vienen a darte a veces mensajes más importantes, ¿no? Yo Sí, Pare- cosas más bueno, más bien, profundas.
Yo tengo una Perdón. pregunta ahorita que comentaste. Yo soy Sí. muy nueva en los registros akáshicos, ¿no? Justo así. Pero comentas que podemos preguntar incluso por objetos y animales, pero por ejemplo en el tarot no podemos preguntar por gente con la que no tengamos relación. O sea, yo no puedo preguntar como, oye, y tal artista, si Orlando Bloom le pone el cuerno a Katy Perry, ¿no? O sea, sin yo tener eh, conexión alguna con él. Con los registros akáshicos, ¿cómo funciona? O sea, yo puedo preguntar también como, quiero saber, qué fue la vida pasada de Orlando Bloom, o cómo funciona. Y también, por ejemplo, con los animales, ¿no? O sea, en el caso de que, yo quiero saber si mi gatita se siente bien. Ok, te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de las mascotas, que sí me ha llegado a pasar que preguntan por sus mascotas en relación a qué es lo que necesita, porque incluso se le pueden leer los registros a la mascota o tener como esta conexión con la mascota y transmitirle al dueño pues lo que está pasando, lo que quiere decir, algún mensajito y tal, ¿no? Eso sí, se brinda la información, obviamente, yo no he tenido ningún problema. Puedes, incluso me han preguntado como cuál es la relación con su mascota, porque se sienten como muy, como una relación muy, muy cercana, entonces tienen como esta duda de a qué vino, por qué me tocó a mí, etcétera, ¿no? Porque justo esa perrita o ese perrito, entonces tienen como las respuestas pues muy acertadas, porque incluso si ellos lo confirman, ¿no? De que sabes que si justo es así, no se me despega, o justo es así, siempre me cuida, o así, ¿no? Y en el caso de preguntar por personas, también me ha pasado que preguntan por personas, cuando van relacionados a ti, normalmente o tienen un impacto en tu vida, o siempre ha habido como una respuesta, pero va mm, más en relación al consultante, ¿no? ¿Qué Ujú. significa esta persona? Como, ¿qué te viene a traer a ti? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Etcétera, ¿no? O qué es lo que va a pasar en la relación para tu mayor bien o para tu enseñanza. Eh, Incluso ha habido veces, creo que esto ya depende mucho de la otra persona, de que incluso una mamá un día me preguntó sobre su hijo y su hijo tenía este como protección de que no pudieran leerlo a él nunca, incluso a su mamá. Entonces no podía yo acceder. Por eso creo que tiene mucho que ver como la disposición de la otra persona y todo esto, ¿no? O con la intención con la que hagas la pregunta y la consulta, sobre todo. Bueno, yo me voy a volver a ventanear, ¿no? Por ejemplo, y es algo que sí quería comentar porque también fue algo que nos pasó. Yo, como les dije, hace 6 meses. De hecho, estaba próximo a mi viaje a Japón hace unos meses. Y estaba también con un par de millas ahí personales, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho que por ahí salió una cuestión de una brujería que me habían hecho. Que aparte yo ya medio la tenía en mente, pero aquí fue así como de, sí, aquí está, te hace esto, esto, y todo así, yo así de, todo me cuadra, ¿no? Entonces, obviamente ya fue cuando busqué en su momento a Farah. De hecho, Farah fue la que me ayudó con esa otra parte. Justamente Farah Exorcismos Locos me ayudó con esa otra parte. Así te voy a poner ahora sí en el programa. Farah Exorcismos Locos. Y literal, pues sí, o sea, la verdad es que fue muy cañón, ¿no? Porque era yo una intranquilidad que tenía. Y pues bueno, por ejemplo, en este caso, eh, o sea, ¿cómo es que funciona que yo también puedo ver esta cuestión de lo que tengo, ¿no? O sea, no solamente esta cuestión de, sí, en vidas pasadas te pasó esto, ¿no? Porque todo el mundo piensa que registros akáshicos va específicamente, sí, en tu vida pasada fuiste esto, hiciste aquello y ahora tienes que aprender esto, ¿no? Cuando muchas veces también te habla de, a ver, en esta vida te está pasando esto, aguas con aquello, cuida esto, ¿no? O sea, obviamente no te pueden obligar, no te van a poner una pistola en la cabeza, pero sí, ¿cómo funciona en este caso cuando te dan este tipo de mensajes? Como el que te dieron a ti. Ajá, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que me avisaron, ¿sabes qué? Te están trabajando y por eso te pasa de ta, 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 ta. Ok. Fíjate que yo tengo como una filosofía que es, y se lo digo a todos los consultantes cuando me hacen las preguntas, ¿no? Tienen que ser responsable de la respuesta, porque una vez que tú preguntas, algunas veces es por morbo, por curiosidad, pero al final del día es una información nueva que la tienes que procesar, la tienes que aceptar y tienes que hacer algo con ella, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en tu caso.
de que si te dicen esto y te quedas con los brazos cruzados, bueno, pues ya es bajo tu responsabilidad, pero en algún punto vas a saber que tú sabías esto, que te lo dijeron, te lo informaron y tú decidiste no hacer nada, ¿no? Entonces, las preguntas que se hacen y las respuestas que se obtienen tienen que ser muy a conciencia del consultante y alguien una vez decía, ¿no? Que le leyeron los registros, que no todos son como candidatos a hacer estas lecturas, porque si tú vienes por información tienes que tener una acción para esto. Entonces no puedes ponerte como en el lugar de víctima, por así decirlo. Y es como lo que yo siempre he dicho, no hay libertad sin responsabilidad. Uno está buscando respuestas. Esta es una herramienta para obtenerlas. Sin embargo, pues, ¿qué vas a hacer tú con esas respuestas? Y en la mayoría de las ocasiones que me ha pasado, prácticamente los responsables pues son el consultante, ¿no? O todo queda como de tu lado. Por ejemplo, esto del novio tóxico, ¿no? De cómo deshacerme de él y por qué me tocan a mí hombres así y tal y tal. Al final del día es una lección que tú tienes que aprender y tú tienes que trascender. Entonces la que tiene que trabajar eres tú, Ujú. no en realidad como el que te expliquen de, no, pues porque todos los hombres te tocaron a ti y ya ni modo. No, o sea, en realidad te dan como estas herramientas Ujú. para solucionarlo tienes que hacer esto, ¿no? Y si no, pues te va a pasar esto. Eso es bien ¿Sí? importante, o sea, no es que no haya soluciones, porque la gente dice, no, yo estoy maldito y jamás me va a pasar algo bueno, y cuando pasa algo bueno, no, esto no va a durar porque estoy maldito. Entonces, creo que eso es una cosa bien importante, que no hay nada fijo, definitivo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Farita. Claro, así que todo depende también de, como comentas, ¿no? De la información que tome uno, la información y lo que decida hacer uno con eso, ¿no? Yo, Así es. güey, Por ejemplo, no, ahí yo no le avisaron los espíritus a Fara que se iba a ver de lado. pero qué onda, ni siquiera moví la... No sé, si ahora sí te están troleando los entes coreanos en tu casa. Sí, porque yo ni siquiera moví la cámara ni nada. Porque Pero eso bueno, solo pasa cuando a se ver tu puede. pregunta. Bueno, ya ahorita veo qué hago, así me voy a voltear. Así de, ay, entonces, no, este, ya me dio miedo. Am, y hasta se me fue la pregunta. Sí, yo en este aspecto más bien es, ¿cómo decides hasta cuándo o cuántas preguntas o cómo? No, yo por ejemplo soy bien preguntona, ¿no? Entonces, si a mí me dan los registros acá, yo voy a estar ahí. Y entonces, ¿y qué fue nuestra vida? Y luego, ¿y entonces por qué no me casé con Orlando Bloom? ¿Y por qué no sé qué así? Y me puedo quedar ahí 4000 horas, pregunta y pregunta y recibe información, pero ¿hasta qué momento? Digo, quiero pensar que es como en el tarot, que llega un momento en que dices, ya, ¿no? O sea, el tarot ya se bloqueó, el tarot ya no quiere decir nada, ¿no? O sea, que de repente ya no ves nada. Con los registros akáshicos, ¿cómo es? Así de, se cierran las puertas de la biblioteca, o qué rollo, o te dicen como ya, ya no le digas más. Sí ha pasado, pero depende de la situación. Como yo lo manejo, y digo, Ricardo aquí está de testigo, no les pongo preguntas límites porque precisamente pasa esto que les comentaba en un principio, ¿no? Ujú. Que puede ser que no te respondan todas las preguntas, pueden ser que te den otro tipo de información. Entonces, digo, yo les digo que me plasmen todas las preguntas o los temas a consultar y empezamos, ¿no? Uno por uno. No hay un límite de tiempo, en lo personal yo no lo manejo así, pero normalmente las sesiones se dan de 1 a 1 hora y media más o menos por el tipo de energía que se maneja, que si llega a un punto en el que se desgasta uno, entonces ya va bajando un poquito la energía y pues ya le paramos, ¿no? Pero no me ha pasado como tal que tengamos que cerrar por alguna razón. Eh, Prácticamente en todos los casos es o cuando ya el consultante ya no tiene más dudas o cuando ellos ya no tienen que decir más nada, ya es cuando se cierra la sesión, ¿no? Entonces creo que todos tienen como esta facilidad de manejar sus preguntas, porque incluso si te dan información nueva, pues te surgen dudas nuevas que no traías y dudas que no tenías contempladas y que no habías considerado. Entonces es como lo que tú dices, te empiezan a surgir dudas y empiezas a preguntar más y más y más y más. Entonces sí llega un punto en el que pues la energía por ahí ya no nos da, pero no me ha pasado, al contrario
Me ha pasado que así les responden todo, o sea, yo ni siquiera veo las preguntas y en la primera pregunta les explican todo el contexto de de toda la duda y ya cuando vemos las siguientes preguntas me dicen, no, pues ya me la contestaron, no, pues es lo mismo, no, pues con lo mismo, no, así y ya se acaban las dudas porque van como duro y a la Al cabeza en grano. algunas Ajá. ocasiones. Ajá. Ok. Oye, yo tengo una duda acá, porque ahorita hablas, bueno, de que nos dicen y nos dan esta información, ¿no? Yo sé que hay espíritus guías de por medio. Ajá, o sea, no es nada más así como de, ah, sí, me lo saqué de la manga, ¿no? Sino que hay algún espíritu que te ayuda a estar como conectada, digamos, para poder recibir esta información. A mí me pasó hace mucho, justamente que en una lectura, en una regresión, se me andaba colando alguien que no tenía que estar ahí. Yo en ese tiempo Ok. estaba un poco novato y lo pude sacar así a traspones como pude lo saqué, ¿no? Y tiempo después me pasó otra situación, ya fue mucho más controlada por mí porque ya tenía más experiencia. Pero, por ejemplo, en tu caso se llegan a colar como estas entidades de repente negativas o a lo mejor tienes que de repente tener así de, no, alto, conectamos con algo que ahorita no es bueno y mejoraste para allá y vamos a volver a empezar. Fíjate que a mí me pasó al principio, Ujú. justo como nada agradable. Gracias a Dios todavía tenía como la guía de mi maestra y ya pudimos como sacarlo, ¿no? Y después de eso no me ha sucedido, pero obviamente he tomado como ciertas medidas, como consultar en ciertos horarios, ya muy tardecito lo evito, en ciertos lugares lo evito, así, ¿no? Ya como que me hice callito aparte con experiencias de las demás personas que conozco, entonces sí evité algunas cosas para que no se abrieran o restringir un poquito las probabilidades de que esto nos volviera a suceder, ¿no? Y Ok. no me ha vuelto a pasar. Pero obviamente si vuelve a suceder, sí tengo como mi plan de acción, como tú dices, ¿no? Como esto de, pues parar un poquito, detener la lectura, porque no sería sano, y cerrar como se debe hacer, ¿no? Ok. ¿Fara? Y en ese aspecto, Erika, por ejemplo, en el tarot, pues normalmente o se aconseja que esté la persona presente. Aunque, bueno, ahora con la pandemia y todo eso, también digo, puede que no esté la persona presente. En cuanto a los registros akáshicos, eh, no sé, o sea, tienes que estar con la persona, por ejemplo, si te pregunto por mi gato, te tengo que llevar a mi gato, a mi perro, o cómo funciona, o con una foto, porque luego me ha tocado para algunas cosas, como comunicación interespecie, que te dicen, no, sí, trae una foto del gato, y yo con eso lo logro, ¿no? ¿Tú cómo conectas? O es decir, o sea, necesitas a la persona, o no sé si me explico. Fíjate que empecé justo con esta parte de presencial, ¿no? Y Ujú. lo sentí un poquito más y tal. Pero ya por circunstancias que empezamos a ver personas fuera del país o fuera de mi ciudad, entonces lo empezamos a intentar ahí como de manera virtual y sin problema, ¿eh? Digo, el problema más grande que hemos tenido, ya sabes, que la red y internet y Y la lluvia Zoom que no y nos sí. ayude y tal, pero hasta ahí, o sea, de otra manera no hay ningún problema. Y en tema, por ejemplo, de mascotas y tal, no ha habido necesidad como de que me las muestren o de que la foto, hasta ahorita no, ¿no? Y digo, en personas, pues ya, como lo comentábamos, depende mucho de la Sí, otra sí, sí. parte, de la disposición y esto, pero no, los registros los podemos hacer tanto presencial como de manera virtual, pero siempre procuro que sea como con la camarita y todo esto, ¿no? Sí, sí, eso ayuda. Oye, ¿en qué momentos? Porque, o sea, por ejemplo, esto es algo que me ha pasado y que no se te haya tocado a ti. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado el clásico. Me acuerdo una ocasión hace ya unos años que me habló un conocido que alguien le había recomendado y me dijo, oye, es que necesito que mediante tu tarot contactes a mi mamá que se acaba de morir. Y yo así en, no, espérate, bro, esto así no funciona. Ajá. Igual, es que necesito saber esto y esto. No me acuerdo ni qué me pregunto, pero algo necesitaba saber, ¿no? Y eran cosas como un poco delicadas. Ajá, entonces yo le ¿Dónde dejó dije de el plano cofre que del no. dinero? Exacto, lo ¿Dónde enterró? encaminé. Ajá, exacto, lo encaminé con alguien más. Y ya le dije, a ver, pues mira, de hecho lo pasé con Diego justamente, Ah, porque yo no podía dar esa información.
ni estaba listo, ni tampoco creí que fuera el momento, ¿no? Diego, como quiera sea, ya Diego tiene una Ujú. terapia, una cuestión de terapia psicológica. ¿En Sí, qué sí, sí, sí. casos no es recomendable hacer este tipo de cosas? En el caso de los registros, Ajá. O sea, ¿cuándo debo de decir, no, espérate, ahorita nos van a ir? o sea, por parte del consultante como tener un alto o esperarse tantito. Yo la verdad es que sí les recomiendo. La mayoría de los consultantes que yo tengo son como conocidos de mis conocidos, entonces es un círculo más cercano. Sí, sí son como más abiertos, entonces me dicen, sabes que quiero consultar porque tengo esta situación y tal, y voy a tomar una decisión y así, pero sí me han llegado como personas un poco desesperadas de que están en un momento Mm. como en el ojo del huracán, ¿no? De que ni siquiera han salido de ahí, traen todo movido, no tienen claridad. Y yo sí les he recomendado que cuando tengan la claridad de sus dudas, o sea, que por lo menos sepan para dónde quieren ir y que sepan qué preguntar y saber como de, oye, esta opción es correcta o es esta, o porque me han llegado como muy perdidos y creo que ni se aprovecha la sesión, no Ujú. lo hacen con toda la conciencia y aparte no tienen como esta disposición de manera consciente de recibir la información o la apertura, ¿no? Están como tan confundidos que solo es como consultar por consultar y no reciben la información correcta o de la mejor manera. Entonces, sí, yo sí lo soy bien honesta, que si no tienen una claridad o están como en un punto, como a lo mejor lo que decía Richard de esta persona que estaba a lo mejor pasando un duelo y que estaba como muy ansioso, como creo que no es lo más indicado y yo sí les aconsejo como esperarnos unas semanitas que tengan un poco de mayor claridad para que la consulta sea lo más efectiva posible para ellos, ¿no? Ok. Oye, por acá hay una pregunta bien buena del público, porque, por ejemplo, Jos Freya nos pregunta que si el tarot sirve para hablar con los muertos. A ver, y también yo supongo que va la pregunta, pues si los registros akáshicos hablan con muertos, ¿no? Yo por mi lado del tarot les puedo decir que sí es una herramienta que se puede usar para, Ujú. pero no siempre es lo más recomendable. Así de simple, no siempre es lo más funcional ni lo más sano. Ajá. Entonces, aguas, porque también a veces así. El problema con el tarot es que es atraer algo y a veces sabes que es, a veces no. Ujú. Pero bueno, en el caso de los registros akáshicos, eh, digo, porque yo sé que si de repente llegan mensajes como de, la abuelita dice que tengas cuidado, que laves tus calcetines, que no seas cochino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Porque muchas veces la abuelita ya pasó a ser un guía, por ejemplo, ¿no? Sí, puede ser. Sí se podría consultar en el caso de personas ya trascendidas. Sin embargo, las respuestas, bueno, lo que yo puedo sugerir es que las preguntas sean más encaminadas a esta parte de si tienes un duelo por pasar o Mm. crees que todavía no lo has como vivido bien, como preguntar en relación a tal vez por qué se fue, etcétera, ¿no? O sea, como algo que realmente a ti te sirve, que sea una solución para ti, para vivir el duelo Ujú, o para concluir con el duelo, pero lo que me han consultado y lo que yo he vivido son preguntas muy básicas que siempre se las han contestado, como esta parte de, oye, mi mamá está presente, quiero saber si está conmigo, etcétera, ¿no? O sea, si mi abuelita me ve, nos ve, etcétera. Y las respuestas se les dan, pero siempre con el objetivo de que sea como que sea para ti la ayuda, ¿no? ujú. Ok. ¿Para? Mm. Bueno, es que te digo, yo lo relaciono con lectura de oráculos, aunque sé que no es un oráculo como tal, los registros akáshicos, pero también usas, diré, métodos de protección, ¿no? Que si el incienso, que si el aceite, o no sé, círculo de protección, todo este rollo. ¿Hay algo que tú uses en específico? Digo, porque sé que como tal todos los que leen los registros akáshicos, pues no es como algo institucionalizado, ¿no? Que diga, sí, todos ponemos esto, ¿no? Pero tú, ¿qué métodos usas justamente para, como lo decía Rich, ¿no? Para que no entre ahí alguna otra cosa, algo que no sea un maestro ascendido. Mira, normalmente yo utilizo
incienso, alguna velita, aceites esenciales para el consultante. En mi caso, para mí, algún cuarcito, etcétera. Pero cada lectura para mí es distinta. Previa a la lectura, normalmente ya me dan instrucciones como, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer o un triángulo de inciensos, o solamente un incienso en medio, o llévate una velita, porque la velita es indispensable, o vas a tener que llevar agua, etcétera, ¿no? Ya depende del consultante que vaya a tener, que curiosamente, pues nunca falla, ¿no? Cuando más cosas me piden es cuando está más como Más fuerte. intenso y digo, "Ay, ajá, ya entendí por qué tanto como cosa y circo, si era necesario y era indispensable. Y yo normalmente le hago mucho caso a esas vocecitas que te van orientando, que en lo personal confío y sé que son mis guías, que también me acompañan en todas las lecturas. Entonces, en el momento en el que ellos me dicen por aquí no, para aquí, como canalízalo por otro lado, esta información se dice de otra manera, pues siempre como hacerles caso en las recomendaciones que te dan. Pero sí, casi son todas diferentes, o sea, utilizan elementos diferentes. Ok. Ahora, por ejemplo, en este caso que de repente, pues imagino, ¿no? Llegan todo tipo de pacientes, ¿no? Obviamente, supongo que tendrás igual esta regla que nosotros de repente como tarotistas tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo a menores de edad no les leo, ¿no? O sea, hay como un cierto límite, ¿no? Ni Pero, a conocidos tan cercanos, ¿no? sí, Como, sí, sí, como el sí. novio, la mamá o los hijos, bla, bla, y cosas que dices como, no, mejor que vaya, ve con alguien más. Es Exacto, muy conflictuante, sí. sí. Pero, por ejemplo, me imagino, y esto te ha haber pasado, que de repente, bueno, es que por ahí tengo un par de experiencias de eso. Por ejemplo, sí, no, es que es horrible. Me tocó en algún momento ir a, bueno, hace como un año y medio, falleció una compañera de trabajo. Ajá. Y me tocó ir al funeral. Y el problema es que 2 o 3 días después, yo todavía tenía contacto con el hijo de esta persona. Y pues me pidieron que le mandara un mensaje. Y sí se lo mandé. Y la respuesta fue un gracias, necesitaba escucharlo. No me volvió a contestar, no he vuelto a saber de él. Espero esté bien. Pero supongo que de repente te pasa que aunque no estés en sesión, así bien feliz en el micro, y de repente te llega algún mensaje, ¿no? O sea, llega a pasar eso que de repente, o incluso a lo mejor así, estás en el trabajo y llega el cliente A, cliente B, y de repente todo es así de, ¿cómo le digo esto que me están pidiendo que se lo diga, no? Ay, me ha pasado con mis personas cercanas. Ah, ok, ajá. Tengo o sea, en sesiones no tanto, digo, todo normalmente lo he dicho, pero sí de que está ahí, ya sabes, de que, oye, márcale a fulanita, le tienes que decir bla, 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 o tienes que no sé qué, y pues sí, ¿no? Digo, no me han juzgado de loca porque andan como en este mismo medio y al contrario es como, justo me está pasando esto y necesitaba esto y no sabía qué hacer, etcétera, ¿no? Eh, ya en situaciones más ajenas, no me ha tocado como tal una instrucción, o sea, un mensajito que transmitir. Sin embargo, sí la instrucción de una comprensión o información de esta persona, que en lo personal me ha ayudado como a mantener más tranquila la situación, porque es como si te dieran información de la persona con la que estás discutiendo y hay un punto de comprensión, pero es información muy personal, ¿no? Entonces como que cambia por ahí el tema, pero gracias a Dios no me ha tocado como esta parte de transmitir la información como en el Así en micro y así. caliente. No, 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 no. Ok, Esperemos que no, porque sí me imagino que debe ser como complicado, sí. ¿no? Sí, a veces es complicado. Ahora, ya hablamos mucho del pasado. Y tú dijiste algo bien importante al principio. Esto también va para adelante. O sea, esto también de repente te manda mensajes de lo que viene en el futuro, ¿no? O sea, ojo, volvemos a lo mismo y a lo que siempre decimos. El futuro no está escrito y no es como que a fuerzas te vaya a pasar X o Y. Pero lo que sí hay cosas que están como destinadas a, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aprender alguna lección, porque algo te falta, porque algo necesitaba ceder para que tú fueras a dar, ¿no? O sea, de esas cosas que de momento dices, pero ¿por qué? Si yo he sido una buena persona y un año después dices, era por esto, porque necesitaba que me pasara tal, tal, tal para llegar acá. Va.
Ajá. El clásico de me corrieron del trabajo, ayúdame Diosito. Y al rato pues que me corrieron, pero al mes encontré otro trabajo que es maravilloso y hasta me voy a ir del país. No sé, me estoy inventando, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona hacia adelante? O sea, ¿qué tipo de mensajes de futuro o de progresión llegan? Y hay varios, lo voy a segmentar en dos tipos. Ujú, Eh, Uno, lo que yo he visto es que hay personas que tienen, digamos que todos tenemos un libre albedrío, por así decirlo, ujú, pero hay personas que en realidad lo tienen bastante amplio, ¿no? O sea, de que me dicen, oye, no sé, o sea, voy a tener hijos, la típica pregunta, ¿no? Voy a ser papá, voy a ser mamá, etcétera. Y es como una ramificación de opciones de, ¿sabes qué? Puedes ser papá o mamá desde adoptar, puedes no ser si no quieres, puedes ser tu mismo papá y mamá y tal, puede, así, ¿no? Les dan todas las opciones que esta persona tiene. Y hay otros casos en los que me incluyo porque precisamente por eso me hice como fanática de registros y me puse a estudiarlos y tal, porque yo estaba en una situación complicada y no quería, digamos que tomar una decisión. Entonces, justo acudí a los registros y pregunté si yo tenía que tomar esta decisión. Y me decían que esa, o sea, como tú decías, ¿no? Está escrito que lo vas a, o sea, lo vas a dejar, la vas a tomar, la tienes que tomar. Solo tienes dos opciones, que es donde viene el libre albedrío para mí, ¿no? O lo haces por tu voluntad o la vida te lleva a esto, ¿no? Entonces, la vida, ujú. digo, el escenario que me pusieron estaba muy caótico y dije, no, bueno, pues mejor lo hago yo solita. O sea, si al final del día voy a terminar en ese mismo punto, pues que sea de la manera más amigable, ¿no? Y esas son las opciones que te dan. Entonces, digo, si de repente los consultantes se quedan como impactados de, pues de todas maneras lo tengo que hacer. Sí, pero de todas maneras tienes la opción de hacerlo o de esta manera o de esta A manera. la O sea, buena o no la te están mala. limitando. Ujú. Ajá, entonces digo, vas a llegar al mismo punto, pero pues tú sabrás cómo. Y hay otras personas a las que le dan todas las opciones habidas y por haber, y Y eso la a mí me riegan. parece como una fortuna Ajá. bastante buena, ¿no? Porque tienen como la decisión de hacerlo, no hacerlo y cómo hacerlo y tal. Entonces, sí tienen todos estos escenarios que me ha tocado. Ok. Fara, ¿tienes pregunta? Sí, yo quiero saber, ahora que estás platicando eso, ¿cómo fue que llegaste a los registros akáshicos? O sea, comentas que tuviste un problema, ¿no? Pero fue así que de repente dijiste, sí, registros akáshicos, oh, voy a ir ahí. O, no digo, porque con el tarot pasa, ¿no? Vas caminando, te topas ahí un tarot, dices, órale, ¿qué onda, no? Ves una carta, me llama la atención, ¿no? Pero con los registros akáshicos, ¿cómo fue así tu acercamiento? Fíjate que tengo muchos conocidos por todos los cursos que uno pasa en este despertar de Ah, conciencia y que tienes mucha hambre de aprender todo y de todo tipo. ujú. Em, y en esa época yo estaba como muy desesperada de que alguien, alguna herramienta me dijera o me diera la razón a mí, que eso nunca iba a pasar. Digo, como dice Ricardo, 2, 4, 3 años después lo entiendes, pero yo consulté tarot, en el Reiki también me dieron como algunas respuestas, la mano, runas, creo que alguna vez también, Wow. péndulo, o sea, pasé por un chorro de herramientas que ninguna me dio la respuesta que yo quería, ¿no? Entonces, como que dije, no, y una compañera de un taller me leyó los registros, o sea, me decía como registros y yo decía, pues, ¿qué es eso? Y me explicaban, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es como acceder a tu biblioteca álmica y tal. Dije, ay, bueno, mira, ya es lo que me falta, entonces pues hay que preguntar y consulto con ella y creo que para mí fue la herramienta más, que me dio la respuesta como más certera porque fue una información no tan tajante, porque, obvio, como lo comentaba, ¿no? Me dijeron, pues, ¿a dónde vas? Pero tienes dos opciones, tú eliges. Pero al final del día también me dieron esta información de lo que venía atrás de mi problema y todo el motivo y todo lo que llevaba a esto y cómo podía yo estar justo en un futuro. Em, y la verdad es que me quedé como bastante satisfecha y fue una información bastante amigable y creo que fue la única herramienta que me dio como la respuesta como tan concreta, tan completa,
que me ayudó como a dar este paso. Después lo seguí consultando como, muy bien, esto es normal, así, ¿no? O sea, como después de la decisión que yo tomé, es como, bueno, ustedes me ayudaron a tomar esta decisión, ahora ayúdenme a sobrellevarla y a ver para dónde y así, ¿no? O sea, nunca me falló, nunca me ha fallado. Entonces fue cuando yo decidí como dije, esta herramienta es la mía. Y la verdad es que como soy bien preguntona, entonces yo quería como toda la semana estar ahí como preguntando cada semana una sesión. Dije, ay, no, qué pena. No conocía a nadie más que a mi amiga y se me presentó la oportunidad de estudiar un curso de registros y los estudié, me los empecé a abrir yo, pero en este curso te piden practicar con personas ajenas a ti, entonces fue cuando empecé como a practicar y esto, y a mis amigos y a mis conocidos les empezó a gustar como la dinámica y la información que tenían, les era muy útil y pues empezó a correr la voz, entonces así fue como empecé a llegar hasta acá. Es que, Oye, bueno, y en ese ajá. aspecto, espérame, porque va ligado. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo el tarot, lo primero que te dicen es no te estés leyendo el tarot todo el tiempo, ¿no? Porque te autosugestionas y estás ahí pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta como menso, ¿no? Una y otra vez. Como esto comentas, ¿no? Tú empezaste a leer los registros para darte respuestas, pero digamos, ¿qué tan, por ejemplo, ¿no? Que alguien tenga igual un conflicto y aprenda, ¿qué tan conveniente? O sea, te los puedes estar abriendo a cada rato los registros así de, tengo este problema, voy a preguntar, bueno, no. Bueno, ahora sí, ahora no. O así de, bueno, 20 veces al día, ¿no? Digamos, ¿hay algún o cuál sería tu recomendación justamente para la gente que va principiando, ¿no? Como, no sé, así como pasos a seguir o cosas, ¿sabes? De esas de, me hubiera gustado que a mí me hubieran dicho esto cuando empecé leyendo los registros. Ok, ok. Bueno, ahí te va. En mi clase, en mi taller, hubo una actividad que en lo personal lo vi como muy adecuado o correcto. Eran como una práctica de 21 días de abrir los registros propios, pero digo, obviamente estaba súper coacheada, ¿no? Tú tenías que mandar como tu retro de lo que resultó de tu lectura y ya te iban guiando y tus dudas y tus miedos o tus obstáculos ahí que por ahí surgieron. Y cada día ellos te daban como unas preguntas, ¿no? Como regresar a cierta etapa de tu vida, preguntar sobre tus papás, etcétera, etcétera. Ah, Entonces, wow. a mí en lo personal me ayudó muchísimo porque me conocí muchísimo más, conoces como tu historia y te vas ahí haciendo como el callito de cómo entrar a tus registros, incluso distinguir por ahí como esta parte mental, como, ya me estoy autosugestionando, o esto realmente es de mis guías, es el mensaje, etcétera, ¿no? Lo que sí me hubiera gustado saber es, en algún punto también, como dice Farah, me obsesioné sobre todo con un tema pues, ni siquiera era como tan relevante, pero fue como todos los días hasta que el problema se resolvió, ¿no? Todos los días preguntaba lo mismo y todos los días me decían lo mismo, o sea, como sí se va a resolver, sí se va a resolver, hasta el punto en el que me decían, ya, o sea, sí se va a resolver, Ya ya no déjanos sigas en paz. preguntando. Ajá, o sea, de mis guías, de que ya, por favor. Digo, han sido bien amigables conmigo hasta eso, pero justo después de que yo comencé a leerlo a personas ajenas a mí, como conocidos de mis conocidos, yo ya no pude como tener esta habilidad conmigo, entonces se me ha complicado hasta la fecha abrirlos. Al principio yo pensaba que era por algún bloqueo y tal, Mm, pero en realidad ya creo que lo vi con algunas compañeras, amigas que leen tarot y hacen este tipo de cosas. Y me decían, es un bloqueo muy normal, sí. porque como tienes esta conciencia de que la información que te dan, de la importancia y del peso que tiene, entonces mejor procuras quedarte con la duda y le das vueltas y vueltas o tú misma provocas el bloqueo, ¿no? Sí. Que eso me hubiera gustado que me dijeran como para no asustarme tanto de porque yo no puedo entrar a lo que yo hago y a lo que yo leo y tal. Eso me hubiera gustado como que es muy fácil que te dé este bloqueo, pero es por lo mismo, porque sabes la importancia de la información que te brindan, ¿no?
Es correcto, y de hecho eso, bueno, me pasa mucho ahora con el tarot. Yo antes me acuerdo cuando empecé con esto en prepa, yo diario, pum, 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 las cartas, ¿no? Y ahorita después de 2 lecturas acabo así de, ya por favor, ¿no? Porque obviamente la energía es otra, porque obviamente ya las lecturas las hago cada vez más completas. Y dos, también me es más difícil leerme las cartas a mí mismo, no es como antes que yo, sí, claro, pa. No, ahora me es muy complicado. Porque aunque sí me dan respuestas, siento que a veces me las dan incompletas y yo así, ¡ah! Me van a hacer recurrir. Un saludo a Ale Luna, que es la que siempre me anda salvando de eso. Y también a Erika con los registros, que también me anda salvando de esa situación. Oye, aquí, bueno, yo tengo una pregunta, pero eso me lo voy a guardar para ahorita. Porque nos mandaron al público que dice, ¿se requiere meditar o algo así para revisar el registro o es como una hipnosis? No, mi protocolo, normalmente sí hago una meditación pequeñita al principio. Es un poco más para relajar al consultante, que baje por ahí sus barreras y sobre todo para pedir permiso, ¿no? Pedirle permiso al consultante para poder acceder a su información y poder brindarle la información que él necesita. Ok. Esa sería la meditación que se hace. Al final también hago una pequeñita meditación para cerrar, pero sería todo. No, no es necesario como un estado total meditativo y nada que ver con hipnosis, ¿no? Ok. Oye, y retomando un poco esto del libre albedrío, bueno, ahí voy a quemarme de nuevo, ¿no? Literalmente me acuerdo que cuando hicimos la lectura yo te dije, yo tengo un plan de irme a cierto lugar. Este, entonces, literalmente, de hecho, no sé esa coincidencia que me puse justo esa playera. Literalmente, me acuerdo que cuando yo te decía, es que yo quiero irme para allá. O sea, la intención es irme para allá, ¿no? Y tú me decías, bueno, mira, sí, puedes, se puede, te va a costar trabajo, pero se puede. Y me acuerdo que en algún punto también tuviste la cuestión que eso hasta la fecha no se me olvida de decirme, oye, es que, o sea, sí, pero si te quedas, hay otra cosa que tienes que trabajar acá, ¿no? O sea, esa parte del libre albedrío como de, o sea, sí, puedes hacer al final de cuentas lo que se te pega la gana, pero tienes que ver esto, tienes que acabar aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque los trataste muy bien en esa ocasión, ¿no? ¿Cómo es que de repente le dice al consultante, pues sí, puedes hacer lo que quieras, pero te falta esto? Pues así tal cual. Fíjate que los guías son muy similares al consultante, entonces el lenguaje que tienen ellos es súper parecido al lenguaje que maneja el consultante. Y sobre todo cuando son amigos míos que yo los conozco, que por ejemplo hay algunos que son súper agresivos en su hablar o súper directos, tal cual, así los guías van y les dicen las cosas como son, ¿no? Sí. Me tocó con una amiga que es muy sutil, porque es como ahí, como tiene muchos miedos, ¿no? Y justo le dijeron algo similar a lo tuyo, pero fueron como un poco más tajantes, de sabes que no te puedes ir, porque si te vas, pasará esto. Al final del día tú decides si tienes libre albedrío y te vas, o sea, si te quieres ir, te vas a ir, pero si te vas, vas a regresar. O sea, la vida te va a obligar a regresar. Y justo pasó, o sea, de que la situación se puso tan incómoda que la tuvieron que regresar de nuevo y pues está de regreso, ¿no? Entonces es como, pues tal cual lo que te dijeron a ti, Sí. sí, es Ah, como tienes ah, esta opción, ajá. tú sabes, y te muestran, bueno, a mí hasta ahorita me ha tocado, les muestran todo el panorama, o sea, de Sí. que si tú te vas a Tokio, vas a vivir y vas a comer y vas a esto y vas al otro, pero esta parte te va a faltar porque no la puedes trabajar allá, la tienes que trabajar acá, Ajá. entonces tú decides, o sea, les dan como mucho detalle. Híjole, ahorita me recordaste, o sea, sí, aparte, bueno, todo el mundo sabe aquí que estoy muy metido en cuestiones de gaming. Y me acuerdo que hubo un ejemplo que te dieron con un ejemplo, un videojuego, creo que tú en tu vida habías oído de ese videojuego, pero me dieron un ejemplo que es así de, pero esto pasa en este juego y este sistema de aprendizaje pasa en este otro juego y bueno, o sea, fue, sí, efectivamente, bueno, y ahora puedo decir que mis espíritus guardianes son gamers, ¿no? Entonces ya, ya queda. Pero a ver, adelante. Justo hablando de esto que comentas, de que te dice, bueno, de que te dicen las cosas, literalmente te las dicen, las escuchas, o por ejemplo ves imágenes, Ah, ¿no? Porque digo, creo que depende de cada quien, pero ¿cómo está ese proceso? O sea, de repente hay alguien aquí junto a ti que te empieza a decir, dile que no esté dando lata, ¿no? Dile que se comporte. ¿Cómo es, Sí, no?
De hecho, al principio de las sesiones se los explico porque luego sí me ha pasado que hay unos que no hablan y me muestran puras imágenes, entonces como en la torre, o sea, transmitírtelo en imagen, sí necesito como la ayuda del consultante porque lo que les explico es, hay veces que literal, o sea, están hable y estoy hable y que creo que le tocó a Ricardo y es bla, 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 y pues ya, todo es verbal, ¿no? Pero, y sobre todo los ejemplos que les dan es muy curioso, como dice Ricardo, es muy en su lenguaje, Ujú. muy en su conocimiento. Hay cosas que yo en la vida he visto y me ponen las imágenes de, oye, la película tal, y resulta que era una película que veían niños, que es muy significativa para ellos, etcétera, ¿no? Pero Pasó cuando conmigo. sí, justo, pero cuando me ponen imágenes, sí transmitírselas, me lleva un poquito más de tiempo y les pido ayuda porque hay veces que a mí no me hace nada de sentido, pero al consultante sí, ¿no? Entonces ahí nos vamos echando la mano, entonces sí le hace como todo sentido, ya explica, incluso ha habido ocasiones en las que no es la respuesta a su pregunta, entonces vamos indagando y pues ya llega a la conclusión de que fue algún evento traumático, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos preguntando y las respuestas ya no las pueden dar tanto verbal como por imágenes y creo que en una o dos ocasiones me pasó que siento la emoción de la situación, entonces tengo que escribir la emoción y como desde dónde viene y es como un poquito complicado porque, digo, la persona ya entiende perfecto y es como, exacto, así me siento y quiero saber por qué me siento así. Entonces, es muy variado en mi caso. Y aparte hay una cosa, yo sí, por ejemplo, quiero, o sea, ahorita me estaba acordando que, por ejemplo, a mí me pasaba una cosa que yo no le había contado, que es que yo hay una escena, la escena del último Samurai con Mel Gibson, no, con Tom Cruise, a mí la última escena siempre me hace llorar, o sea, no me pregunten por qué, pero esa escena de la pelea al final en la casa de los samuráis me hace llorar. Y no sé, y de repente lo saco y yo sí, o sea, yo me quedé helado, así como de, ah, caray. Ajá, porque sí, fue justamente algo que pues no es como que ande así diciendo, ah, sí, lloro cada vez que veo el último Samurai, ¿no? Y me saca la referencia y yo así, pues sí, ya sé por dónde viene esto, ¿no? Oye, por ejemplo, acá hay una pregunta de Jos Freya que creo que es muy interesante. Dice, por ejemplo, en mi caso, yo trato de hacer muchas cosas, pero nada me funciona nunca. Ajá. ¿Serían imágenes o algo así? O sea, ¿cómo, o sea, tú lo verías lo de ella a través de ti o cómo es que funciona en esa parte? Es lo que nos preguntan acá. ¿Cómo? O sea, ella dice que no ve, o sea, que cuando trata de hacerlo, no le funciona. Entonces, en este caso, ¿te llegarían a ti las imágenes o te llegaría a ti algo en específico? O sea, si fuera una lectura de registro contigo. Ah, o sea, si ella viene, Ajá, pregunta si las imágenes le aparecen a ella o a mí. sí, Ah, ok. ajá. No, o sea, a mí me aparecen las imágenes, que era lo que me preguntaba Fara, de que si cómo me llegaban los mensajes. Entonces, verbal y lo transmito, y las imágenes yo trato de transmitírselas, o sea, de que, sabes que hay una película o hay un símbolo o hay una escena de chiquita, tú estabas tal y tal y tal, ¿no? Ujú. Se las describo y ahí es donde empieza como a generarse la dinámica de la respuesta. Wow, Ok. yo quiero. Ay, sí, yo Sí, quiero, yo sí, créeme necesito que vale más la bien. pena. Ojo, yo quiero, ahora yo te voy a ventilar del otro lado. En mi caso, bueno, yo tengo una cierta, pues ya apertura, ¿no? Porque hago tarot, hago regresiones, etc. Y en mi caso, muchas veces algunas de las cosas sí me llegaban a mí de cierta manera, no igual. De hecho, muchas veces Erika me las complementaba, pero llegaban. Ajá. Entonces también es parte de esto. ¿Va? Pero bueno, a ver, Fara, ¿alguna última pregunta? Porque ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue como agua el programa. Sí, ¿cómo es el proceso para estudiar los registros akáshicos? O sea, es decir, quiero aprender a leer el tarot, pues voy, leo un libro, me meto un curso y ya en 6 meses, 8 meses, una cosa así, práctica y tan tan. Con los registros akáshicos, ¿cómo funciona? Porque, bueno, por lo que puedo interpretar, dices, o sea, que bueno, que hay que trabajar con uno para, supongo que primero debes de lograr abrirte tú los registros akáshicos para poder abrirse las otras personas. ¿Cómo es este proceso, no? Porque luego hay personas, ¿sabes? Que es como, ah, sí, no, quiero aprender y ya en 3 días hacer esto, ¿no?
al menos o en tu caso, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan largo? ¿Cómo fue? Fue como muy, digo, a diferencia del tarot, porque en algún momento he intentado, nunca lo he logrado, pero he intentado tomar clases de tarot, que de repente creo que sí es como muy, como, eh, como estar como practicando y como teórico, Ujú, como un poquito así, ¿no? ujú, Acá ujú, lo que veo de diferente es que es un poco más de conexión en mi experiencia en el taller que yo tuve, sí fue como mucho esta parte de meditar, de conectar, de aprender un poquito lo que es soltar la mente, soltar como el ego, la autosugestión, todo esto, y aprender a recibir las imágenes o la información tal cual te llegue, te guste o no te guste, sin juicio, todo esto, ¿no? Entonces, sí es como un tema de práctica, pero yo lo veo como más de conexión de meditación. Antes, cuando sí me los podía abrir, si yo, por ejemplo, estaba como muy eufórica o muy, o sea, no estaba como en un estado tranquilo, era muy complicado entrar en este proceso de meditación o de conexión. Y no por el bloqueo este que ahora No. tengo, sino ujú. por la misma euforia o la emoción que traes, ¿no? Y lo haces Entonces, ya en sí, automático, ¿no? Así, sí, sí, tal cual. Ah, es sí, que es horrible. También, bueno, Fara creo que también te ha llegado a pasar, ¿no? Ya de repente, bueno, a mí me pasa que de Sí. repente ni siquiera necesito sacar las cartas, así como de, ya aquí Ajá, está. Sí, sí. sí. Ok, ahora, ya para ir cerrando también, ¿qué es, o sea, a quiénes les recomendarías? Digo, yo tengo mi respuesta, pero tú, ¿para quiénes recomendarías esto? Porque aparte, yo siempre he dicho que, por ejemplo, si el día de hoy estás en el público de este programa o lo estás oyendo en Spotify, lo estás viendo en YouTube, literal, no es casualidad. Ajá, o sea, yo todo este tipo de cosas me han llegado por accidentes. Ajá, o sea, y accidentes bien babosos por no usar otra palabra, ¿no? Entonces, y porque si no nos banean Twitch. Entonces, literal, ¿qué recomendarías a las personas que quieran hacerse una lectura de registro akáshico? O sea, ¿qué deben de buscar? O simplemente hacérsela porque, pues, mira, pasó la mosca y me dijo que me echara una lectura de registros akáshicos. mira, a ambos, si te da la curiosidad, yo soy como fiel creyente de esta parte de si tienes el gusanito es por algo. Algo tiene, algún mensaje tiene, porque no precisamente tienes que tener todo tu lista, el pergamino de preguntas, sino tal vez con que tengas esta espinita es porque seguramente hay un mensaje que tú no estás considerando que debes recibir, ¿no? Y me ha pasado, o sea, que hay gente que es, yo quiero saber qué es eso, ábrelos, léemelos y salen así. O sea, de que la información que se les dio fue algo que necesitaban, fue algo impactante, les abrió un poquito la conciencia y creo que si tienes la espinita, puede ser que tengas algo que recibir y a las personas que se los quieran leer, que tengan como este morbo, ahí sí yo los invitaría como a hacer la introspección que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué tan responsable vas a ser de las respuestas que te den? ¿Y qué preguntas vas a hacer? Porque justo en mi experiencia, como yo empecé a consultarlos, fue porque yo ya estaba desesperada y yo iba a tomar una acción en un problema que yo tenía en mi vida en ese momento, ¿no? Entonces ya estaba desesperada. Lo que yo buscaba era que alguien me dijera que sí. Ellos me dijeron, pues no, mi reina, o sea, no. Pero yo ya iba con esta necesidad de terminar esta situación. Yo ya iba decidida. Entonces, si vas con esta intención, seguramente te va a ayudar un chorro, sobre todo cuando tienes esta... eh, hay veces que las personas no tienen como un norte y están un poquito perdidos. También lo recomendaría bastante porque sí te da muchísimas respuestas y te da muchísima claridad, pero sobre todo, si tienen disposición, es lo más importante, ¿no? Sí. Para poder recibir la información que siempre, siempre va a ser para tu mayor bien, como lo decía Richard al principio, ¿no? Un año después te enteras de por qué te estaban diciendo esto o por qué pasó esto, y sobre todo que tengan la disposición, las personas que Sí. les dé como ahí la curiosidad. Yo nada más, igual para cerrar, yo en mi experiencia, la que tuve con Erika, la verdad es que, pues sí, me cambió muchas cosas. De hecho, o sea, aparte de que descubrí esta brujería, saludos a Tequisquiapan, este,
literal, ay, se me salió. Literal, pues, o sea, no solamente fue este tema, ¿no? Esta cuestión de librarme de eso que aparte me estaba haciendo un daño y me estaba evitando obtener una meta que yo tenía, ¿no? Que ahorita ya se ha obtenido y que está funcionando y que me siento fluido en eso, ¿no? Sino que además, por ejemplo, en mi caso fue previo al viaje a Japón y pasaron cosas en el viaje que nacieron a base de esta lectura. De hecho, fui a lugares que yo originalmente no había planeado ir. Por ejemplo, me refiero al templo de Inari. Por ejemplo, yo no iba a ir a Kioto. Y me fui a Kioto justamente por este motivo. Y bueno, en Kioto me pasó algo brutal, ¿no? O sea, algo que hasta la fecha, incluso Alice y Gonpanchiro que iban conmigo todavía tampoco se pueden explicar. Y miren que ellos son así como son más científicos y aún así hasta la fecha no, ellos mismos lo dicen, es que no puedo explicar qué pasó ese día, no puedo explicar cómo entramos a ese lugar y qué pasó en ese lugar. Ya, sí, que ya he contado esta experiencia de que entramos con una especie de dimensión alterna en Kioto, en un lugar con 2000 personas, de repente nos quedamos solos en un santuario, pero solos, o sea, no había nadie. Sí, entonces sí son cosas que pasan. Aparte de eso, pues me ayudó también, por ejemplo, a como focus, lo que yo necesitaba, a darle focus. Entonces yo sí lo recomiendo muy, muy, muy ampliamente. La verdad es que es toda una experiencia. Es algo que pueden hacer en una hora. Tampoco requieren, digo nosotros porque nos pasamos platicando ahí. Pero, pero literal, hay ves que con una hora te basta para que te den, o sea, como bien dice Erika, es para que te den un norte, ¿no? O sea, para que te digan para dónde, ¿no? Al final de cuentas, ojo, no es de, ya me dijo que va a pasar esto y tiene que pasar esto. No, es tu libre decisión, tu libre albedrío, pero sí te da una buena brújula de qué debo de hacer, qué me falta y para dónde voy. Entonces, altamente recomendada. Gracias. Bueno, y yo pues, creo que lo más importante, ¿cómo te localizan, Erika? Digo, porque gracias. yo necesito, ¿no? Pero ya tengo aquí algunas amigas que me han mandado WhatsAppitos así de, pero ¿y cómo la contacto, no? Bueno, ahí está. Cuéntanos. Normalmente uso Instagram, pero también van a tener ahí mi teléfono, mi número de celular. Déjame y Con se un los paso. mensajito y los mandé. Déjame y les paso el teléfono que me diste Sí. para... Ahorita lo vamos poniendo para que igual lo puedan ir viendo. Y Sí, que es más práctico y se agenda como cita y ya lo programamos y es más rápido, ¿no? Entonces puede ser por Instagram o de preferencia por WhatsApp. Así es. Sí, déjenme lo pongo porque acá lo tengo, estoy seguro. Aquí está. ¿Y tu Instagram? Porque creo que no apareció. Bueno, a mí no me apareció. No, de hecho la tengo que etiquetar. Ahí fue error de producción. Ajá. Pero ya lo puse. Y luego, ya lo puse en el chat, pero dice el chat que le vale gorro y que no lo va a poner. Entonces déjenme lo pongo en el otro chat que es más directo. Ahí está, ahora sí ya lo pueden ver. Aquí están los datos de Erika para que está bien su Instagram, perdón, y su celular para que puedan agendar una cita directo con ella y puedan, pues en este caso, ver la regresión, ¿no? Ojo, no forzosamente tiene que ser presencial, porque por ejemplo de repente es que yo vivo lejos, vivo en otro estado, no te preocupes. La verdad, en mi caso fue por Zoom y la verdad fue totalmente funcional. Sí, totalmente. De hecho, la mayoría son virtuales, entonces, sin problema. Así es. Entonces, pues para que cualquier duda que tenga, cualquier comentario, pues le escriba también a Erika. Pero bueno, vámonos ya con los saludos astrales. Farita, saludos astrales. Pues saludos astrales a mis amigas que andan aquí también muy, muy interesadas en el tema, específicamente a mi querida Chantal, porque hoy cumpleaños. Entonces, muchas felicidades a mi Chantalita, que también siempre anda ahí cómplice de todas mis fechorías, y también a toda la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo. Como ya oyeron, pueden también que les lean los registros akáshicos vía Zoom. Entonces, donde sea que vivan, pueden también agendar su cita. Así es. Igual, Erika, saludos astrales. Yo tenía un saludo pendiente a mi bestie, a Patti. Ahí estaba pendiente, que me ha apoyado un chorro. Ella es la primera que me aplaude en todos estos
cosas y emprendimientos y pues nada, un saludito a ella. Excelente. Perfecto, un fuerte abrazo a Patti. Y bueno, varios avisos. Uno, bueno, primero saludos a Aten, a Trapsnat, que también está por acá, a Jos Freya, que anda muy activa por acá, a Kata, a Laura220457, amén. Ajá, a Wolfie Rich, saludos al Wolfie. Y a Julio369, que cada semana está aquí con nosotros. Igual a mis papás que están oyendo este programa y que ya se enteraron de un montón de cosas de mi registro Akashico. Entonces está bien, está bien. Pero literal, yo sí, ay, ya se nos fue Fara, entre que se va chueca, luego se nos va. Ya volví, lo siento, ya no hago No nada. Pero bueno. Mercurio está jugando chueco. Sí, ya vi. Pero bueno, Fara, Brujas del Caldero, déjenme ver porque a lo mejor mañana tengo una situación de trabajo, entonces voy a ver si me puedo escapar. Pero si no, el viernes habrá Brujas del Caldero y también el sábado habrá de nuevo Phasmophobia con Shoso. Pero Fara, ¿qué tenemos esta semana en Brujas del Caldero? Pues esta semana en Brujas del Caldero, digo, ya que regresamos de vacaciones, pues Eileen y yo estábamos echando chismecito sobre qué cosas, qué brujerías, magias, como quieran llamarle, podemos hacer mientras estamos de vacaciones. Entonces les vamos a estar dando algunos tips, ya sea que vayan al bosquecito, a la playita, a la ciudad, a donde sea que vayan, porque ya saben, Eileen y yo tenemos como distintas percepciones, ¿no? De algunas cosas, lo cual también es padrísimo. Entonces, les vamos a estar dando consejitos de qué cositas podemos hacer, en dónde, cómo, cuándo, para qué, y justamente para qué nos sirve estar haciendo, pues, trabajo mágico en las vacaciones. Perfecto. Pues, ahora sí. No bien buscar a Erika en sus redes, que es Sanando con Conciencia, para que porfa le echen un ojito. Y pues altamente recomendada, totalmente, créanme, a mí me encantó la regresión, dale, el registro akáshico. Ya me ando cambiando de tema. Pero bueno, pues esto fue Camino Astral. Recuerden, próximo, bueno, ahorita les digo bien el día, nada más estoy esperando que me confirmen esta junta de trabajo. Pero si no, mañana Brujas del Caldero y el viernes o el sábado estaremos en Astral Gaming. Ya vieron que nos andaban funando el sábado porque, bueno, nos supermataron en el Phasmophobia en cuestión de 5 minutos. Entonces, entramos básicamente a hacer ridículo, pero fue muy divertido. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Camino Astral. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias.